Hola mis queridas guerreras, bienvenidas al podcast donde hablamos de divorcio y liderazgo femenino. Yo soy Mirelis Mejías, tu coach. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Divorcio y Liderazgo Femenino. Hoy yo tenía programado, de hecho tenía grabado, un episodio especial con la visión de un hombre, sobre el divorcio femenino. Y cuando estaba haciendo la edición, él se va a estar enterando ahora para acá porque él escucha mi podcast. Cuando estaba haciendo la edición, descubrí que la mitad de la grabación está sin audio. Entonces, Fabián Paús, vamos a tener que volver a grabar el episodio. No obstante, ya tenía pensado un tema para el siguiente episodio y por alguna razón se adelantó. Y voy a hablar, como bien ven en el título, sobre aquellas cosas que no nos contaron sobre el perdón. Aquellas cosas que, por así decirlo, aquellas cosas en las que nos engañaron o nos mintieron o edulcoraron. Esa es la palabra, aquellas cosas que nos edulcoraron sobre el perdón. Y voy a hablar sobre el perdón porque yo creo que la principal razón por la que yo fui arrastrando en mi matrimonio todos esos problemas que me llevaron al divorcio finalmente y que fui acumulando de poquito a poquito, tienen que ver con el perdón. ¿Y por qué el perdón, cuando debería ser algo que nos aligera la carga, que nos libera, que nos hace sentir bien? ¿Por qué el perdón puede convertirse también en un martirio? Y pues sí, vamos a hablar del perdón y la importancia del perdón genuino y aquellas cosas que no nos dijeron bien acerca del perdón. Primero voy a empezar hablando y dejando claro qué sí es el perdón y qué no es el perdón. Y aunque el perdón abarca una variedad de significados que cada cual le puede dar uno también distinto, en su núcleo realmente el perdón se refiere a un proceso emocional y psicológico mediante el cual una persona decide liberar sentimientos de rencor. Y es una decisión, ¿no? Decide liberar sentimientos de ira o resentimientos hacia alguien que le puede haber causado un daño o no, o una ofensa, o pudo haberle causado una transgresión, por así decirlo. Y esto genera en primer lugar, una liberación emocional. Por eso les mencionaba, es como liberarte de un paquete, de una carga, que es toda esa ira, rencor, todo eso, te liberas de esa carga. Y también implica liberar emociones negativas, emociones tóxicas que están relacionadas con la experiencia que pudo haber sucedido, que pudo haber sido muy dolorosa. Y esto puede incluir también sentimientos de enojo, de amargura y de resentimiento. Después, yo diría que perdonar también implica renunciar a la venganza, porque cuando estamos cargando ese resentimiento, por lo general, queremos que algo pague por ese resentimiento. Queremos vengarnos de alguna manera o queremos que nuestra actitud inflinja algún tipo de dolor y queremos que nuestra actitud le cause algún tipo de malestar o haga sentir a esa persona culpa por lo que nos ha hecho. Y perdonar implica también renunciar a cualquier tipo de deseo de venganza o represalia, por así decirlo. En lugar de buscar dañar a esa otra persona, el perdón busca sanar y restaurar la paz. Y una cosa muy linda del perdón es que significa también aceptación de la realidad. Significa aceptar que esa es nuestra realidad. Implica aceptar que un evento doloroso que ocurrió no se puede cambiar. Que implica aceptar que no puedes cambiar el pasado y que nos toca continuar viviendo con el hecho de que eso sucedió. Es como reconocer que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Y eso es muy bonito porque nosotros queremos que nos perdonen cuando cometemos un error. Y perdonar significa aceptar eso, aceptar que nosotros también somos capaces de cometer un error y que anhelamos también el perdón en ese momento. También perdonar significa sentir compasión y empatía por la otra persona.
perdonar implica desarrollar esa habilidad de empatizar, de ponerte en el lugar de la otra persona y de sentir compasión hacia la otra persona. Y esto puede ser un acto también de entender sus motivaciones o sus circunstancias para llegar a cometer el error que nos causó dolor o prejuicio. El perdón también es reparar, es una forma de reparación de una relación. Es por eso que después de una discusión, después de un conflicto muy grande, cuando se llega a un perdón genuino, la relación como que de alguna manera se fortalece. Yo sé que quienes me están escuchando pueden pensar en este momento y traer a su memoria ese momento en el que tuvieron un conflicto muy fuerte, perdonaron y cómo eso pudo fortalecer una relación gracias al perdón. Y en algunas ocasiones puede ser un medio para reparar incluso una relación que está dañada y que parecía no tener arreglo, no tener solución. Como puede ser también una persona que está en vísperas de un divorcio, está a punto de tomar una decisión relacionada con un divorcio. También, y yo creo que es una de las cosas que más buscamos o perseguimos a la hora de perdonar, y es el alivio emocional que nos provoca el perdón. No solo a nosotros, sino a esa otra persona que es perdonada. Nos puede liberar de la carga emocional que hemos llevado por mucho tiempo, pero también de la carga emocional que ha llevado esa persona. Y por eso recibir el perdón es tan gratificante. Y también creo que nos genera una sensación de paz interior, ambas personas, a los que perdonamos y a los que recibimos el perdón. Por último, creo que el perdón es un proceso personal y en esto quiero basar el episodio de hoy. Es un proceso personal y subjetivo. Eso quiere decir que cada persona puede experimentar y definir el perdón de una manera diferente según su situación y sus creencias personales, que no hay tiempo establecido para el perdón, que no hay circunstancias establecidas para el perdón, que no hay formas establecidas para el perdón y que nadie puede condicionar eso y nadie puede obligarte a tomar una decisión de perdón en determinado momento o de determinada manera. Y es por eso que yo hablo de que es un proceso sumamente personal. Y en dependencia de qué tan personal sea, también vamos a poder experimentar todas esas emociones que mencionaba anteriormente. El perdón no significa necesariamente reconciliación inmediata o excusar el comportamiento dañino de alguien más. El perdón no implica olvidar lo que sucedió ni minimizar el dolor que se experimentó. En cambio, el dolor se trata de un proceso que permite a la persona que perdona liberarse de la carga emocional y encontrar una manera de salir adelante, ya sea con la persona que causó el daño o sin ella. El perdón es un acto poderosísimo que puede promover la sanación y el crecimiento personal. Y con esto quiero decirles que perdonar no significa que tú continúes en ese medio que te causó el daño. No siempre, a veces podemos perdonar y en términos de matrimonio podemos perdonar una infidelidad y continuar el vínculo matrimonial. O podemos perdonar una infidelidad y decidir terminar con el vínculo matrimonial. Podemos perdonar una agresión o un maltrato psicológico y decidir continuar y reparar eso que nos causó dolor. O podemos sencillamente decidir terminar con ese vínculo. Es una decisión personal. Entonces quiero contarles desde mi visión por qué el perdón por obligación, ¿no? En este caso porque se suponía que era lo correcto. ¿Por qué me causó tanto daño? Y les he contado antes que yo vine para el Ecuador en el 2015 y apenas llevaba un mes y medio en este país y mi matrimonio se acabó, pero no porque lo solicité yo, sino porque lo solicitó mi ex esposo. Y a raíz de que decide terminar conmigo,
yo descubro cuál era la principal razón por la que el matrimonio se estaba acabando. Y no era porque habíamos estado, aunque quizás sí, ¿no? Pero no era la que se había planteado para solicitar el divorcio. Y eso para mí fue muy doloroso. Significaba 3 años de espera tirados por la borda. Significaba que yo había salido de mi núcleo familiar, de mis padres, me había alejado muchísimo. Significaba estar sola, significaba estar vulnerable con un niño de 4 años, significaba muchas cosas y yo estaba sumamente decepcionada, sumamente enfurecida, muy enfurecida. Y sumamente desesperanzada porque mi panorama no era para nada alentador en ese momento. Una madre soltera, migrante, sin trabajo, apenas tenía todavía mis documentaciones, no tenía trabajo, no me había podido establecer básicamente bien en este país, pagando un departamento, el arriendo no sabía de dónde porque no tenía un trabajo fijo, ganaba esporádicamente por ciertos trabajos que prácticamente eran de venta, si no vendía no podía cobrar, en fin. Y yo me sentía perdida. En el momento que el padre de mis hijos de alguna manera recapacitó, las cosas no le salieron como creía con esa otra persona, regresa y me pide perdón. Yo no quería perdonar, yo no estaba lista para el perdón, pero yo en aquel entonces estaba yendo a la iglesia y recibí apoyo de muchos hermanos en Cuba, no tanto aquí de Ecuador, pero la respuesta siempre era: Dios perdona a sus hijos, el perdón es sanador. Si te pide perdón es porque se arrepintió y tienes que perdonar porque Dios quiere que sus hijos aprendan a perdonarse los unos a los otros. Y una cosa sí les voy a decir, yo no estoy haciendo un podcast aquí para decir que no debemos perdonar, no, para nada, y no quiero que esto se confunda. Y no estoy hablando de que me equivoqué en perdonar, porque el perdón, todo esto que yo dije, sí me hubiese permitido, y de hecho yo lo hice, sí me hubiese permitido liberarme, sí me hubiese permitido sentirme mejor en ese momento, pero yo no perdoné de la manera correcta. Y yo no perdoné, yo no estaba preparada para ese tipo de perdón. Yo estaba atravesando todavía un proceso doloroso y esa solicitud de perdón llegó demasiado pronto, en el tiempo en que yo todavía estaba procesando lo que había sucedido, y aquella solicitud de perdón me tomó por sorpresa y mi reacción inmediata fue perdonar, porque eso se suponía que era lo correcto, y sí es lo correcto perdonar, pero no era mi momento y no de la forma que lo hice, porque eso implicaba continuar conviviendo con ese dolor. Yo no me desligué del dolor, yo no solté el dolor e inmediatamente perdoné. Pero no fue un perdón genuino, porque yo continuaba con ira, con rabia, con rencor, con resentimiento. Y quizás en ese momento debí perdonar y solo perdonar, no continuar con el vínculo. Parte de lo que mucha gente nos dice es: nos tienes que perdonar por el bien de tu familia, tienes que perdonar por el bien de tus hijos. Y yo siempre tuve la duda, bueno, también por el bien de mis hijos era el no haber roto el vínculo matrimonial. También por el bien de mis hijos era no haberse involucrado con otra persona mientras yo estaba en Cuba. También por el bien de mis hijos era haberme quizás dejado, por el bien de mi hijo en ese momento, que era un solo hijo, haberme dejado en Cuba y no haberme traído a este país si pretendía seguir su vida al lado de otra persona. Y yo no me di el tiempo de procesar todo esto o de visualizar que era posible perdonar, pero no perdonar y continuar involucrada en ese vínculo. Y esto tiene que ver mucho con el perdón desde la culpa, porque en ese momento en el que muchas personas me decían: no, por el bien de tus hijos, por tu familia, por la unidad familiar, no era mi culpa que mi hijo estuviera separado de su papá. Yo no tomé la decisión del divorcio, yo no tomé la decisión de la separación. Es más, yo no cometí una infidelidad. Entonces, todo el tiempo yo me sentí responsable de la unión familiar. Responsable, también teniendo en cuenta que mi hijo estuvo 3 años en Cuba y su papá separado de él. Y yo me sentía responsable
de esa carga emocional para mi hijo, de haber estado 3 años sin su papá, luego venir prácticamente conocer a su papá, porque mi hijo se quedó de 1 año y volvió a ver a su papá a los 4 años. Y luego de repente, ya mi papá, estoy con mi papá, y de repente ya no estoy con mi papá. O ya estoy con mi papá, pero un tiempo y otro tiempo con mi mamá. Este tipo de cuestión, yo me sentí todo el tiempo culpable de que mi hijo no pudiera tener eso. Y la culpa me llevó a perdonar de una manera inadecuada. Y a veces nos sentimos culpables por eventos pasados o por acciones que hemos cometido. Y esto puede llevarnos a perdonar a otros, no por compasión, sino por querer redimirnos a nosotros mismos. Y también, a su vez, por los eventos pasados o acciones que cometió esa otra persona en la que nosotros queremos redimirlos o de alguna manera no perjudicar su imagen delante de sus hijos, por ejemplo. Y el querer tapar o camuflar esa imagen de esa persona que sí se equivocó, nos lleva también a perdonar de una manera inadecuada. ¿Por qué perdonar desde la culpa es tan problemático? Y esto, a su vez, nos lleva a una falta de autenticidad en el perdón, que, ojo, puede que no surja puede que no se evidencie esta falta de autenticidad inmediatamente, pero a la larga termina mostrándose, a la larga termina también haciéndonos daño a nosotras. ¿Ya? Entonces, este perdón que empieza siendo desde una posición de culpa, por último termina acomodándose o termina convirtiéndose en un perdón por obligación. Y este es el otro tipo de perdón en el que me vi también involucrada. Es que a veces sentimos que debemos perdonar a alguien debido a la presión social o a las expectativas que tienen tanto nuestras familias o nuestras amistades o incluso nuestros hijos, incluso si no estamos listas o no sentimos que sea lo correcto. Y yo todo el tiempo sentía que no estaba haciendo lo correcto. Yo todo el tiempo sentía que sí, era bueno perdonar. Yo sabía que era bueno perdonar, que era bueno soltar, pero yo sentía que no era lo correcto continuar con ese vínculo. Y este tipo de perdón forzado lo único que genera es más resentimiento. Lo único que genera es que el proceso de sanación no sea adecuado. Y esto, señores, nos enferma. Esto, queridas guerreras, nos enferma. Se va acumulando ese resentimiento, se va acumulando porque tu perdón no fue genuino, porque tu perdón fue por obligación. Y esto te lleva, yo por ejemplo, por mi parte, yo sentía palpitaciones, yo empecé a tener problemas de visión, yo empecé a tener problemas de salud serios, porque este resentimiento, esta lucha constante entre lo que yo quería y lo que yo debía hacer, se estaban enfrentando todo el tiempo. Entonces, la toma de decisiones con respecto al perdón debe ser siempre de una manera auténtica y sincera. Y cuando hacemos un perdón desde una posición de culpa o por obligación, esto perjudica tanto nuestra salud mental y emocional y nos hace tanto daño, puede ser tan perjudicial para nuestra salud, porque cuando perdonamos a alguien de esta manera, que es muy probable que haya sinceridad, pero lo más probable es que no la haya, nos lleva a una falsa sensación de reconciliación, a una falsedad en la manera en la que se abordan las emociones reales que quedan subyacentes. Y hay una represión de la emoción. Cuando perdonamos desde la culpa o desde la obligación, reprimimos nuestras emociones legítimas de enojo o de dolor o de tristeza. Es como que las guardamos ahí en una cajita, pero esta cajita se empieza a calentar con todas esas emociones de ahí adentro y llega un momento que explota. Y mientras más tiempo la acumulemos, mayor va a ser el impacto negativo que pueda tener en nuestra salud mental. A su vez, perpetuamos ese ciclo de culpa. Perdonar a alguien solo para aliviar nuestra propia culpa puede perpetuar ese ciclo que es para nada saludable y llevarnos a sentirnos constantemente en deuda
y atrapadas en relaciones o situaciones que son perjudiciales para nosotras. Yo creo que lo que más causa este tipo de perdón es ese resentimiento latente que está ahí, es como una llaga cerrada en falso. Aunque tratemos de perdonar desde la culpa o la obligación, es muy probable, es más, yo estoy segura que un resentimiento que no se resuelve de una manera correcta, ese sentimiento sigue en nuestra mente. Ese resentimiento puede erosionar nuestra paz mental y puede provocar problemas en nuestras relaciones futuras con otras personas, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestras amistades. La falta de límites saludables a la hora de perdonar a menudo implica que no estamos estableciendo límites saludables en nuestras relaciones. Esto puede llevar a que otros continúen comportándose de manera dañina sin consecuencia. O sea, si perdonamos desde la no autenticidad, desde la culpa o por obligación, es muy probable que esta persona pueda seguir comportándose de esa manera o de otra, pero que igual nos cause daño. Y esto a su vez puede hacer un daño tremendísimo, y lo digo con razón porque ya me sucedió. Puede dañar de gran manera nuestra autoestima y nuestro bienestar emocional, porque nos sentimos que no merecemos más que eso que estamos recibiendo, o nos sentimos que no hay nada mejor que el mundo nos pueda ofrecer y que esto que estamos recibiendo es lo mejor que merecemos, es lo mejor que podemos obtener y que estamos obligadas a perdonar, porque si no perdonamos no vamos a encontrar nada mejor que esto. Es algo así como que más vale un malo conocido que un bueno por conocer. Y esto es pérdida absoluta de autocompasión. Al perdonar desde la culpa, nos olvidamos de mostrarnos autocompasivas con nosotras mismas. Nos castigamos emocionalmente y nos negamos al derecho de sentirnos heridas o afectadas por las acciones de otros. Y esto es completamente normal. Es normal que alguien te lastime y que tú te sientas herida. Pero sobre todo nosotros las mujeres queremos tapar eso y sentirnos victoriosas, sentirnos que ganamos. No queremos sentirnos en pérdida, no queremos sentirnos lastimadas, no queremos sentirnos rechazadas, y queremos todo el tiempo sentir que no perdimos una pelea. Y eso me llevó mucho a mí a tomar ese tipo de decisión. O sea, yo soy la esposa, ¿cómo así voy a perder yo al padre mío? Yo no puedo estar en pérdida. O esa manera que queremos demostrarle al mundo que sí tenemos todavía el control de nuestro matrimonio, que sí tenemos el control sobre ese hombre, que sí podemos conseguir que ese hombre nos vuelva a amar. Y no pasa nada si alguien no te ama. No pasa nada si no eres la persona a la que ese hombre le gusta. Es normal porque somos seres humanos con gustos y capacidad de decidir sobre esos gustos. Y por último, cuando tenemos este tipo de perdón, y es lo más real que les voy a decir en el episodio del podcast de hoy, hay una falta de cierre real a la relación. El perdón genuino generalmente implica un proceso de curación y comprensión. Perdonar desde la culpa o la obligación omite muy a menudo este proceso de curación, lo que puede dar lugar a la falta de cierre emocional y a una sensación de estar incompletas. Y yo digo esto y recuerdo tanto esa sensación, recuerdo tanto, y cuando digo falta de cierre real es porque el cierre ya ocurrió. Cuando usted perdona, cuando usted perdona desde la culpa o cuando usted perdona desde la obligación, ya el cierre ocurrió, pero usted no ha querido reconocerlo. Y entonces se prolonga ese cierre. Y para muchas personas el cierre se prolonga eternamente hasta que esa persona muere. Y es por eso que en muchas ocasiones las mujeres que han prolongado este tipo de cierre terminan sintiendo alivio cuando quedan viudas. Y terminan sintiendo... Y recientemente vi una película que se llama Hasta luego, Leo Grande. Yo creo que esa es la traducción en inglés. Quiero hacer una recomendación en mis redes sociales desde mi punto de vista, lo que vi yo en la película. Y es el hecho de que una mujer solo después de quedar viuda sintió esa necesidad de conectarse con su cuerpo, de conectarse con su intimidad y su sensualidad como mujer.
Y en muchas ocasiones, cuando este cierre se prolonga, las mujeres prolongamos de igual manera esa paz, ese alivio y ese autoconocimiento. Y por último es ese liderazgo femenino. Se prolonga, se retrasa, se estanca, esa es la palabra, se estanca ese cierre real, se estanca ese proceso que debe generarnos el perdón genuino, no germina. Tomar decisiones de perdón de manera auténtica y sincera es muy beneficioso por muchas razones. Cuando hay una sanación genuina, el perdón auténtico implica enfrentar y procesar esas emociones difíciles, como el enojo, la tristeza, la traición. Al hacerlo de manera genuina, permitimos que estas emociones se liberen de manera saludable y promovemos nuestra propia sanación emocional y mental. Nos permite conectarnos con nosotras mismas. Perdonar desde el corazón permite que reconectemos con nuestras propias necesidades y, sobre todo, con nuestros propios valores. ¿Quién soy? ¿Qué cosas quiero y espero de la vida? ¿Qué cosas respeto de mí misma? Me gusta mucho hablar de esa reconexión conmigo, porque una vez que yo pasé mi proceso de divorcio, de separación, me di cuenta de cuáles eran esos valores que yo no estaba dispuesta a que se transgredieran nunca más en mi vida. ¿Qué cosas yo no estaba dispuesta a perdonar? Y ojo, con esto no quiero decir que yo esté en lo correcto y ustedes en lo incorrecto. Cada cual, y eso es importante, por eso es importante conocernos a nosotras mismas. Cada cual sabe qué cosas le pueden lastimar de una manera que le hiere mucho y qué cosas puede perdonar, qué cosas sí, qué cosas no. Recuerdo que después de eso comencé a hablar con personas que, por ejemplo, tienen una relación abierta y empecé a verlo desde otro punto de vista. ¿Y por qué permiten este tipo de cuestiones dentro de su matrimonio, una relación abierta? ¿Y qué tipo de paz le genera esto? Y esto me permitió a mí saber y estar clara qué cosas yo podía perdonar y qué cosas no podía perdonar, porque me di el tiempo y me di la tarea de conocerme a mí misma. Esto también para recordar quiénes somos y qué es importante para nosotras, en lugar de actuar bajo presiones externas. El perdonar de una manera genuina me permitió también reconstruir una relación de una manera más saludable y auténtica con muchas otras personas que me rodeaban. Y a esto, por ejemplo, a veces nos cuesta mucho trabajo decirle a una amistad nuestra: esto no me gustó y esto no te lo voy a perdonar, o nos sentimos con la obligación de perdonar a nuestras personas más allegadas, familiares. Y voy a poner un ejemplo específico. A veces nos sentimos con la obligación. Yo recuerdo que crecí escuchando historias de los maltratos que recibió mi mamá cuando era niña. Y mi mamá se sintió mucho tiempo con la obligación de perdonar a su padrastro, que fue un hombre muy malvado con ella. Y mi mamá sentía que no podía perdonarlo. Y ahora, ojalá mi mamá no esté escuchando este podcast. Yo quiero que ella entienda que no está en la obligación de perdonar. Está en la obligación de perdonarse quizás a ella por no haber hecho algo más o por no haber dicho en su momento a una persona que le pudiera ayudar en este tipo de situación. Pero ella no está en la obligación de perdonar por este tipo de cosas. Pero el hacerlo o no, reconocer si puede o no, le permite igual establecer relaciones más sanas, o nos permite a todas establecer relaciones más sanas. Yo en algún momento tuve que tomar la decisión de romper un vínculo con una amistad de muchos años. Yo siento que podría perdonar, de hecho yo perdoné aquello que me llevó a romper ese vínculo con esa amiga de tantos años. Pero no estoy dispuesta y no quiero y ni siento la necesidad de retomar la relación. Y eso también está muy bien. Podemos perdonar, mejorar nuestras relaciones, sobre todo con nosotros mismos, y mejorar las relaciones con el resto de la persona. Y como lo mencioné anteriormente, estableciendo límites. Y los límites son: te perdono, pero no estoy dispuesta a retomar el vínculo. Y esto aplica mucho para los matrimonios una vez que aceptan el divorcio, ¿no? O sea, te perdono, pero no estoy dispuesta a mantener este tipo de comunicación o a mantener este tipo de relación contigo por mi salud mental, por mi salud física y por mi bienestar. Yo estoy segura
que cuando tenemos un perdón genuino, sincero, y nos liberamos de la carga del resentimiento, porque ya me ha pasado, también nos liberamos de la amargura. Y esto tiende a tener una reducción significativa de los niveles de estrés y a mejorar nuestra salud física y mental en general. Y a veces el cortar y el poner límites es la mejor solución para reducir tu nivel de estrés. Y yo me di cuenta en el momento en el que yo tomé la decisión de no mantener ningún tipo de comunicación con mi expareja, para evitar ese estrés que me causaba pedirle algo con respecto a los niños, el solicitarle algo con respecto a las deudas que dejó aquí, a los problemas que dejó en este país. Yo recuerdo que eso me causaba mucho estrés porque la respuesta no era la correcta. La respuesta venía cargada de todo ese resentimiento que había ahí, venía cargada de toda esa ira acumulada y eso me hacía mucho daño y me provocaba mucho estrés. Y una vez que yo establecí los límites y dije no tengo por qué mantener una comunicación en estos términos, eso me liberó y me quitó también los niveles de estrés y me quitó todo ese resentimiento y toda esa amargura. Y es como yo les digo en otros episodios, es hacernos responsables de lo que sí podemos controlar. Cuando perdonamos de manera sincera a alguien, también fomentamos esa empatía hacia nosotras mismas. Entendemos que somos imperfectas y que todas cometemos errores y que en algún momento esto puede hacer que nuestras relaciones sean más compasivas y más tolerantes. Nos empoderamos personalmente. Tomar la decisión de manera auténtica es un acto de empoderamiento. Significa que estamos tomando el control de nuestras emociones y de nuestras relaciones en lugar de sentirnos obligadas o culpables. Y esto sin duda alguna nos lleva a un crecimiento personal inigualable. El proceso de perdón sincero nos lleva a crecer, a aprender sobre nosotras mismas. Nos permite desarrollar una mayor inteligencia emocional y una mayor capacidad para lidiar con los desafíos que se nos puedan presentar en el futuro. Perdonar de esta manera solo tiene un beneficio para nuestra salud mental, nuestra salud emocional y nuestra salud física. También mejora nuestras relaciones y esto sin dudas es lo mejor, entender esto es lo mejor que pudo pasarme para mi crecimiento personal. Yo le llamo, es un acto poderoso de amor propio que nos permite liberarnos del pasado y avanzar hacia un futuro más saludable y próspero. Cuando alguien vuelva a decirles, tienes que perdonar, siempre cuestiónense qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que aceptan de sí mismas, qué es lo que aceptan de aquellos que les rodean, cuáles son los valores que tienen que respetar y con qué están dispuestas a lidiar por ustedes mismas, no por lo que la sociedad te diga que tienes que hacer o la presión que puedas recibir de tu familia o de tus personas cercanas. El perdón es una decisión, pero es una decisión fundamentada en el amor propio y ciertamente es una delicia practicar el perdón genuino, pero es una carga insoportable el perdón autoimpuesto. Nadie las conoce más que ustedes mismas. Nadie sabe cuáles son sus anhelos y necesidades más que ustedes mismas. Si quieres perdonar porque sientes que es el momento de perdonar y que es lo mejor para ti, perdona. Si tu perdón se pospone y tu perdón no tiene los argumentos para hacerlo genuino, es preferible que te hagas responsable de las emociones que te generan esa falta de perdón y no que perdones. Y esas emociones pueden ser muy perjudiciales, pero más perjudicial aún es reprimirlas e irlas acumulando. Ese perdón, ese tipo de perdón, no significa que las cosas vayan a mejorar. No significa que tengas el control. Por último, la falta de control de uno mismo, la falta de control de nuestras emociones es y se traduce en falta de liderazgo. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero tenerles la próxima semana. Hasta entonces, abur abur.